Dios se le bendiga, mis hermanos, Dios se le guarde. Amén. Le habla su hermano Elkin Aquino, gloria a Dios, ya ustedes saben quién soy. Bendigo a mis seguidores, a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amén. Estoy aquí con mi hermano Elvin Aquino, gloria a Dios, hermano en Cristo y hermano de sangre también. Vamos a tratar de un tema en esta tarde sobre el llamado pastoral. O sea que hay pastores que Dios los llama y hay pastores que ellos se hacen proclamar pastores. Entonces quiero saber si el respaldo de Dios está sobre esa persona. Mi hermano, ¿qué usted opina? ¿Qué usted le diría? ¿Qué usted diría? Igualmente, muy buenas tardes. Dios te bendiga, hermano Elkin. Amén. Sobre su pregunta y sobre lo que yo puedo entender, a mi entender, en mi posición, es que el pastor debe ser llamado por Dios. Amén, amén. Porque cuando una persona se denomina pastor, no tiene verdaderamente el respaldo de Dios. Así Porque es. nadie se puede proclamar pastor sin que Dios lo haya llamado como pastor. Porque eso es igual que el ministerio. Todos los ministerios tienen su nombre. Al que Dios llamó como evangelista, es un evangelista. Así Al que es. Dios llamó con el llamado de pastor, es un pastor. Eso es como también el llamado de sanidad, el que tiene su llamado de sanidad, O sea que es puesto por Dios. que es puesto por Dios. Pero por eso que la mayoría de iglesias, cuando se denominan ese tipo de personas y se proclama pastor, no permanece. Tú ves que los miembros se van yendo poco a poco y la iglesia muchas veces se desvanece y a veces hasta en conclusiones hay que cerrarla. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios no está en esa persona. Exactamente. Entonces, también otra pregunta, ¿por qué en verdad si en un barrio hay varias congregaciones, entonces, y los pastores están con una tiradera, le dice al otro, mire, ese no es pastor? Entonces, si usted entiende que, o sea, nosotros como cristianos, lo que tenemos que apoyar al otro, no criticar al otro sin saber si fue puesto por Dios o no puesto por Dios. Entonces, ¿qué tú opinas de la tiradera? ¿De eso está bien delante de Dios o está mal delante de Dios? Yo diría que está mal, porque al que Dios llamó, conoce su llamado. Es como las ovejas. El Señor dijo un momento que yo llamo a mis ovejas y ella escucha mi voz. Amén, amén, así es. Y ella escucha mi voz. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. Llamado. Entonces, a todo el que Dios llamó, yo no puedo decir que no lo llamó, porque no conozco la vida espiritual de esa persona. Y yo entiendo también que antes de uno proponer cierta... O juzgar al otro. O juzgar al otro, por decirlo así, lo primero es que usted debe meterse con Dios y analizar la vida de esa persona, pero no en tiranía, sino hablando con Dios. O sea que yo puedo... Y Dios te va a mostrar si verdaderamente esa persona tiene el llamado de Dios. Pero aún no tenga el llamado de Dios, tampoco tiene que por qué tirarle, porque lo suyo es hacer su trabajo como pastor y él hacer el de él. Y si él no tiene el llamado como pastor, ese es su problema. O sea que deberíamos o sea, los pastores deberán de buscar Pero- la unidad. Pero en ese lugar lo que deben de hacer es apoyarse uno a otro sin buscar conclusiones de por cuál y por qué, o si uno es llamado o si el otro no es llamado. Si usted entiende que usted tiene su llamado, haga su trabajo con el llamado que Dios lo puso. Pero si el otro no tiene el llamado, como quiera que sea, está trabajando para el reino de Dios. Claro. Yo entiendo que como quiera que sea, aunque no tenga el llamado y no se entienda así, está trabajando para la obra de Dios, porque dice que el Señor es el cuerpo y nosotros somos los miembros de Él. O sea que nosotros, en vez de criticar al otro, lo que tenemos que orarle a Dios, o sea, pedirle dirección a Dios, a ver si ellos están puestos de parte de Dios, no criticar al otro. Porque entonces si nosotros lo juzgamos a ellos, como dice la palabra, que entonces Dios nos juzgará a nosotros. Es que, entrando en conclusión con lo que tú estás diciendo, el Evangelio no se trata de una política, Exactamente. sino se trata más bien de trabajar para un solo reino. Acuérdate que dentro de la política hay varios reinos, se puede decir así terrenal, porque se basa en varios partidos. Tú tienes tu partido político, yo tengo mi partido político, tú luchas por tu partido y yo lucho por mi partido, pero estamos todos aquí trabajando para el mismo Dios. Y lo que tú estás haciendo para Dios no me tiene que afectar a mí. O sea, que estamos luchando por la salva. Claro, estamos luchando los dos por la misma cosa, o sea, por La misma causa. por la misma causa, ¿entiendes?
Entonces yo no entiendo por qué debemos de estar así si somos hermanos en la fe y estamos trabajando para un solo reino, que es para el reino de Jesucristo. Yo entiendo así. Yo creo, la Biblia dice que un reino dividido no prospera. Entonces, si estamos con el propósito de traer las almas hacia Cristo, yo creo que Cristo tiene que estar contento por eso, porque le estamos arrebatando las almas al diablo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que vivir más en comunión, vivir más, o sea, en paz para con todo, como dice la palabra. Entonces nosotros, siendo pastores, o Dios pone pastores, el deber del pastor es luchar por las almas. No importa la crítica que se levante, quien se levante, porque usted sabe con el propósito que Dios le llamó. Entonces, cuando nosotros estamos pastorando una iglesia, o sea, yo como cristiano debo de estar contento, alegre, porque es una alma más para el reino de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que apoyar, o sea, trabajar juntos. Entonces si trabajamos juntos, entonces el reino de Dios va a ser más grande, se va a expandir. Entonces el consejo que yo le doy, hermano, es que si usted está pasando una situación así, o su pastor, trate de sobrellevarlo. Porque, o sea, cuando la carga cae sobre el pastor, se ve un poco más pesada. Pero cuando los miembros ayudan al pastor, o sea, la carga ya va más ligera. Entonces Cristo dijo que echemos nuestra carga sobre él. ¿Entienden? Entonces, creo que nosotros tenemos que darle lugar al pastor que se merece. Amén. No sé Bueno, si... en otro lugar, así como tú lo establecías, como tú le estabas diciendo, el que el Señor haya puesto en una iglesia al pastor no significa que el rol se lo debemos de dejar al pastor, Amén. Así sino que es. nosotros debemos también de trabajar juntamente con él, porque él lo que él está haciendo lo está haciendo para Dios. Amén. Así Y es. así como él lo está haciendo para Dios, nosotros nuestro deber es ayudarlo. En lugar de darle más carga o tener ese concepto de nosotros como llevarle la contra y estar en contra de ellos, es ayudarlo, Entonces, es levantarlo y sobre todo trabajar juntamente para el reino de Dios, porque para eso fuimos llamados. Todos fuimos llamados para trabajar para una sola cosa, entonces, que es para el reino de los cielos. entonces nosotros criticamos al pastor sin saber su vida espiritual. Si están bien con Dios, entonces yo creo que no debemos juzgar a nadie, porque Cristo dice que no podemos juzgar a nadie. Entonces yo no puedo juzgar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo no conozco su vida espiritual. Entonces nosotros como cristianos lo que tenemos que orarle a Dios, buscar dirección de Dios y confirmación de Dios para ver si ese pastor fue puesto por Dios o no fue puesto por Dios. Porque dice la Biblia que un reino dividido no prospera. Entonces, si un pastor es puesto por Dios, hermano, déjelo que Dios se encargue. Si no es puesto por Dios, también Dios lo va a juzgar. Pero no, nosotros a veces lo queremos juzgar sin saber la vida de esa persona. Entonces, hay que dejar eso, hermano, porque quien se encarga de juzgar al hombre se llama Dios. Amén. Bueno, lo que pasa en conclusión, siguiendo en el mismo orden del cual usted está hablando, que también nosotros como que se nos olvida que el pastor tiene una vida común, Amén. normal, como un hombre terrenal que es. Nosotros creemos que el hecho de que estemos llevando una vida cristiana, no tenemos también una familia. Somos humanos. Y no tenemos también un peso que cargar, aparte de trabajar en la obra de Dios, porque tú también trabajas para tu familia y trabajas también para la obra de Dios. Entonces son dos cargas las que tú tienes, la cual tú necesitas apoyo espiritual y ayuda espiritual para el crecimiento de la iglesia, Amén. porque lo necesitamos. Entonces, nosotros no estamos para juzgar, porque hasta el reino, lamentablemente, te lo digo de esa manera, hasta el reino de Satanás no está dividido. No, dice que un reino dividido Porque el no mismo prospera. reino de Satanás es un reino Que en está orden unido, que está unido. y establecido en orden, porque yo entiendo yo que el mismo Satanás, cuando da la orden, su demonio le escuchan, su demonio le obedece.
Y nosotros más, sin embargo, que trabajamos para el reino de los cielos, no queremos obedecer las reglas de Dios. Amén, amén. Amén. Entonces no debería ser así, entiendo yo. Mis hermanos, Dios se les bendiga. Hasta aquí llegó el video. Espero que lo disfruten, que compartan, que le den like, hermano. Y vamos a extender el reino de Dios. Amén. Dios se les bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estuvo conmigo mi hermano Elvin. Gloria a Dios. Amén. Y su hermano Elki Aquino. Amén. Dios te bendiga. Dios le guarde. Amén.